Hola, mi nombre es Carla Diana Domínguez Chávez, vengo del grupo 331 y hoy vengo a presentar mi proyecto de segundo parcial denominado Galería de las Culturas de Mesoamérica. Empezamos con la cultura olmeca. Como pueden ver aquí, este es una obra de arte que es un luchador olmeca. Lo que podemos recalcar de esta obra es que es muy reconocida todavía y está expuesta en el Museo Nacional de Antropología. Algo que se debe de decir de esta cultura es que fue una de las primeras culturas de Mesoamérica que empezó a jerarquizar. También tenía una singular maestría en esculturales sobre basto, andesita y padernal. Y por último, su religión se componía por lo que era politeísta, que creía en varios dioses. Bueno, empezamos con los teotihuacanos. Se puede decir que Teotihuacán fue uno de los mejores asentamientos mejor planificados en todo lo que fue Mesoamérica. Aparte, también crearon el mayor templo de Mesoamérica, que es la Pirámide del Sol, que es la que se encuentra aquí. La localización de Teotihuacán es lo que hoy es el Estado de México. También se dividían en élites. Lo que eran los comerciantes y los sacerdotes eran la máxima autoridad y lo que restaba del pueblo eran cazadores o eran pescadores o posiblemente también eran agricultores. Por último, también eran grandes artistas, por así decirlo, creaban grandes obras de piedra o también barro, que eran figuritas chiquitas de humanos. Como podemos ver aquí, los zapotecas fueron los que construyeron lo que fue el Monte Albán. Tuvieron unos habitantes de 30,000 personas de habitantes en sus alrededores. También la religión zapoteca también era politeísta, por así decirlo, que creía en muchos dioses y principalmente a lo que se debía a fenómenos naturales. Y por último, su rango arquitectónico carecía en el tablero de doble escapulario. Bueno, empezamos con los teotihuacanos. Se puede decir que Teotihuacán fue uno de los mejores asentamientos mejor planificados en todo lo que fue Mesoamérica. Aparte, también crearon el mayor templo de Mesoamérica, que es la Pirámide del Sol, que es la que se encuentra aquí. La localización de Teotihuacán es lo que hoy es el Estado de México. También se dividían en élites. Lo que eran los comerciantes y los sacerdotes eran la máxima autoridad y lo que restaba del pueblo eran cazadores o eran pescadores o posiblemente también eran agricultores. Por último, también eran grandes artistas, por así decirlo, creaban grandes obras de piedra o también barro, que eran figuritas chiquitas de humanos. Las remojadas se caracterizaban principalmente por sus figurillas o su cerámica, como podemos notar aquí. A este se le denomina las sonrientes, que son niños chiquitos o infantes que tienen una gran sonrisa. Se localizaba lo que hoy en día es el centro de Veracruz. También le rendían culto a la muerte y pues en realidad por eso tuvieron su máximo esplendor después de tiempo en lo que fue en el epiclásico. Y por último, un rasgo característico del arte de esta cultura es que utilizaban chapopote o betún negro para lo que era formar lo que eran sus ojos y lo que eran las joyas. En la cultura de las tumbas de Tiro, podemos decir que esta era caracterizada por su manera de enterrar y de las ofrendas que estos hacían a sus difuntos. Como podemos ver en esta imagen, esta escultura fue principalmente una ofrenda y que hoy se encuentra en perfectas condiciones. También podemos mencionar que tuvieron su máxima expresión en el periodo clásico. Se ubicaban en lo que hoy en día es Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán. Bueno, si hablamos de la cultura de Bajío, podemos decir que esta región fue habitada en distintos momentos de la historia. Podían ser lo que eran nómadas o podían ser sedentarios, en lo cual atribuyó a que existieran distintos estilos locales. También lo que podría ser destacaba en lo que eran los rublos como la cerámica y la arquitectura, como aquí se muestra en esta imagen. Podemos decir que la gente que llegaba a habitar tenía un gobierno teocrático. Esto quiere decir que estaba dividido en diferentes rangos. Podemos decir que el que tenía rango eran los sacerdotes y los militares, y lo que restaba del pueblo se dedicaba a lo que era la agricultura y la artesanía.
Por último, la religión era politeísta, creían en distintos dioses, como ya habíamos dicho. Como estos era Tlaloc, que era el dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, que era serpiente plumada. Entonces, pues, y muchos más. Entonces, sí creían en distintos dioses. Y por último, destacaba su arquitectura monumental, como ya habíamos mencionado, y esto es todo. Bueno, podemos decir que la cultura maya levantó numerosos edificios, ya sea recintos sencillos o podían ser pirámides escalonadas, como es la que se muestra aquí. También podemos decir que su principal fuente de economía era la agricultura, ya sea el aguacate, el cultivo del aguacate, del frijol, del maíz, entre otros. También su organización social era sacerdotes, militares, comerciantes, arquitectos, trabajadores especializados y agricultores. Podemos decir que esta es una cultura politeísta, pero sin embargo sus dioses son diferentes. Los que más eran reconocidos será Kubanku, dios supremo, Itzama era el dios de la sabiduría y Chaak era el dios de la lluvia, entre otros. Bueno, como podemos ver, la cultura tolteca creó su propio estilo de escultura. Aquí en esta imagen se le denominó guerreros toltecas, ya que los toltecas se guiaban en lo que eran escenas militarizadas. Ellos utilizaban la guerra para combatir a demás pueblos y dominarlos. También fue la primera sociedad militarizada en el Proclásico. Y por último, esta cultura se encontró en lo que hoy es el estado de Hidalgo. Como podemos observar aquí en la cultura huasteca, en esta imagen, ellos así representaban la dualidad entre la vida y la muerte en una persona. También lo que se debe atribuir a los huastecos es su política, ya que ellos innovaron en lo que fue los señoríos y la teocracia. También podemos decir que ellos eran principales agricultores y que se volvieron sobresalientes en la cerámica. También se le puede atribuir que sus prácticas religiosas antes eran con un juego de pelota en donde debes de asestar en un aro, y también se consolidó el ritual del volador en honor al dios del sol. Si hablamos de los mixtecos, no solamente ellos eran unos grandes arquitectos, sino que también eran unos grandes escultores, en los cuales predominaba mucho la facilidad de lo que era el jade, las rocas y la turquesa. También ellos utilizaban distinta política, ya que ellos utilizaban lo que era ser conquistadores, y se les llamaba expansionistas. También esta se dividía en un término social en lo que era la nobleza y el cacique. La nobleza eran los sacerdotes y los militares, y el cacique era denominado por la nobleza. Y si hablamos de lo que era su religión, también consistía en el politeísmo. Si hablamos de los toltecas, podemos decir que también poseen una gran arquitectura. Uno de estos es esta imagen, que se le denomina Zempoala. También hay otros dos que tienen el nombre de Mizoacla y Zacatlán. Bueno, ya después de esto, su división política era en base a los señoríos, que fue una organización muy estable en su cultura. El gobernante cacique era asistido por la misma nobleza, de lo que ya habíamos hablado, que eran los sacerdotes y lo que eran los militares. Su economía se basaba principalmente en lo que era la agricultura, y el sistema de riego ayudó considerablemente a su economía. También podemos decir que sus ciudades eran bien planeadas y organizadas. Si hablamos de la cultura purépecha, podemos decir que eran unos excelentes artistas, ya que más que nada en la cerámica, ya que ponía ornamentos en lo que era en sus esculturas de animales o de humanos. Se puede decir que su división política se dividía en nobles, que eran sacerdotes y militares, también comerciantes, arquitectos, orfebres, escultores, alfareros, cazadores y agricultores. Su organización política era militarizada, y por último, su arquitectura purépecha se caracterizaba por la construcción
de yacatas, cuerpos piramidales formados por lajas. Y por último serían los mexicas. Como podemos observar, aquí está la imagen de un calendario azteca, que obviamente para ellos era su modo de medir el tiempo. Esta está hecha de basalto. Esta cultura se dividía en dos partes, los que eran los pillis, que eran los nobles, o los mesehuatín, que era el pueblo. También tenía un régimen de modelo educativo, algo que pues era muy poco visto en otras culturas, o más bien no visto. También estaba localizado en lo que hoy es Valle de México. Y por último, estos eran politeístas, o sea que creían en varios. Y con esto terminamos todo. Espero que les haya gustado y me despido.